Magistrados, jueces, sus equipos de trabajo y especialistas participaron en el coloquio sobre derechos de autor organizado por el Instituto de la Judicatura Federal. Gestión colectiva de los derechos de autor, recaudación y distribución de regalías y procedimientos administrativos ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor fueron algunos de los temas que estuvieron a debate. Hoy conversaremos con uno de los ponentes sobre este coloquio. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros el magistrado Gonzalo Hernández Cervantes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro y doctor en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y también tiene estos grados académicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Poder Judicial de la Federación, el magistrado se desempeñó como secretario de juzgado, secretario de tribunal, fue designado juez de distrito en 1991 y en 1997 magistrado de circuito. Desde entonces ocupa este cargo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues para hablar sobre el derecho de autor y tener un contexto, explíquenos lo básico, ¿no? ¿Cuál es el concepto del derecho de autor? Bueno, el derecho de autor se basa precisamente en la palabra autor. ¿Qué se puede considerar autor para los efectos de la ley? Pues es una persona que crea mediante un proceso racional alguna obra, ya sea de carácter estético, ya sea de carácter científico, ¿sí? Y bueno, pues lo que se busca en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, su artículo 11, ahí es la protección de estos derechos, regularlos y protegerlos. Ese es el objetivo fundamental para quien es autor de una obra. Magistrado, usted participó como moderador en este coloquio que organizó el Instituto de la Judicatura Federal sobre este tema y hablaron del Internet, de todo lo que pasa con el derecho de autor, ya visto desde el enfoque en una plataforma digital. Es una situación muy complicada. ¿Qué es lo que platicaron? Bueno, vimos precisamente estos derechos, cómo protegerlos, cómo resolverlos adecuadamente en los tribunales. Un problema al que nos enfrentamos ahorita en estos tiempos, pues es su difusión, y su explotación. Ahora, con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, con el Internet, pues no hay fronteras. Exacto. No hay fronteras. Esto llega a todo el mundo y es susceptible ¿de qué? Pues de explotarse estos derechos de autor. Entonces, se debe de contar con mecanismos adecuados a nivel mundial, no nada más a nivel nacional, sí, claro, sino a nivel mundial, que puedan estar en armonía, para protegerlos de una mejor forma. Sí, porque si de nada serviría que en determinado país se regule adecuadamente si ese derecho llega a otro país y no cuenta con una regulación adecuada. Entonces se coloca en una desventaja tremenda, porque aquí los autores y los compositores, por ejemplo, pues permea sus obras a nivel mundial y entonces pues requieren de una adecuada protección, pero global, de manera global y no nada más de manera limitada a determinado territorio. ¿Qué otros temas abordaron en este coloquio? ¿No? Bueno, en los temas en los que yo participé, estuvo el tema de la recaudación y distribución de las regalías. ¿Sí? En la mayoría de los casos, nosotros lo sabemos, que un autor y compositor pues difícilmente está enterado de todos sus derechos, de todos los beneficios que puede tener. La ley en la actualidad pues ha previsto las sociedades de gestión, sociedades colectivas de gestión,
¿Esto qué implica? Bueno, pues que la sociedad de autores y compositores tutela este tipo de derechos, trate de protegerlos. Y otra de las cosas, no nada más eso, sino también ser un mecanismo regulador para todo lo que es la recaudación y la distribución, que es un proceso muy complejo. Por ejemplo, en el caso de la recaudación, pues tiene que hacerlo de manera general. O sea, la explotación, por ejemplo, de una obra puede incidir, digo, si hablamos de una obra musical, desde un bar, desde un espectáculo, desde un hotel, En todos y lados donde en se pueda todos lados, reproducir, ¿no? así es. Las descargas que se pueden hacer Las por descargas internet. que se puedan hacer por internet, todo eso tiene esta sociedad de gestión que recaudarlo. Y los autores tienen que estar siempre, pertenecer a estas asociaciones, a esta gestión colectiva, digamos, solos no pueden Bueno, ir. Es más complicado. eso sería un proceso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque ellos pues, ya tienen los mecanismos adecuados, los convenios que tienen. Por ejemplo, pues se mencionaba los convenios que tiene la Sociedad de Autores y Compositores con hoteles, con restaurantes, con todas esas cámaras. Entonces es mucho más factible Que organizados. lograr una protección. Ahora, ¿cómo se va a medir? ¿Cómo se va a medir el pago? Ya en lo individual. ¿Sí? Pues ya la sociedad ha creado un mecanismo para medir el Como el derecho de autor, porcentaje que el se va a pagar. porcentaje que se le va a pagar. De esto, pues obvio, la misma sociedad para su funcionamiento requiere de quedarse con una parte que va alrededor, nos explicaban, de un 20%, y todo lo demás pues va al Para el autor o al autor. compositor. Sí, claro, aquí también hacen sus diferencias en cuanto al que es autor, el que es cantautor. Sí, porque Sí, que no es lo mismo, ¿no? que Y no no es lo tendría mismo. el mismo derecho No para tendría las regalías y todo para esto. las regalías. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema, este coloquio que se impartió aquí en las aulas de la Escuela Judicial. Regresamos. Rápidamente echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Defensores públicos federales buscan garantizar condiciones de vida digna y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, objetivo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley precisamente establece un procedimiento a seguir para que un juez en ejecución pueda resolver este tipo de controversias y sobre todo vigilar que los derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas en un centro sean respetados, no sean vulnerados y se protejan a través de esta vía jurisdiccional, a través de un juez de ejecución. Mejorar la infraestructura carcelaria, desarrollar un sistema de integración social y estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario forman parte de los criterios que se analizan en las aulas de la Escuela Judicial. Son aproximadamente 36 los que estamos analizando. Entre ellos están cuestiones de internamiento, son todas las cuestiones de condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y cómo en un momento dado los jueces de ejecución pueden resolver sobre esos servicios para irlos mejorando poco a poco. El respeto a la legalidad, el debido proceso, la transparencia y confidencialidad integran los principios rectores del sistema penitenciario. Principios que son examinados en el Instituto de la Judicatura Federal. Nos hemos dado cuenta de los criterios actuales que están aplicando diversos jueces en las distintas entidades federativas. Hemos visto también que es una ley relativamente nueva, que está todavía en proceso de implementación y es necesario este tipo de seminarios, de cursos para que precisamente se vayan uniformando criterios en su aplicación. Y a nosotros nos ayuda como defensores públicos para poder en un momento dado
brindar un servicio de calidad a estas personas que se encuentran privadas de la libertad por una ejecución de una pena o una medida cautelar. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de hoy, derecho de autor y pues los retos que enfrentan. Un poco lo veíamos hace un momento desde el enfoque de los autores y los compositores, pero ahora veamos el enfoque del juez, ¿no? ¿Cómo llegan estos asuntos a los juzgados, a los tribunales? ¿Cuáles son las vías legales que tienen estas personas para ejercer su derecho? Sí, el derecho de autor tiene muchas implicaciones en la vida jurídica. No nada más en una materia jurídica, sino, por ejemplo, si es un problema de lo que comúnmente se conoce como piratería, pues ahí vamos a incursionar en la materia penal, ¿sí? Si es un problema relacionado con el registro de las obras, pues ahí vamos a tener un problema en la materia administrativa. Y luego si existe algún problema en relación con los beneficios que Ya se de la obtienen obra, de la ¿qué explotación, serían las regalías? que serían regalías o los derechos sobre estas, o en muchos de los casos los herederos. Como Pues sucedió con bien, Cantinflas, ¿recuerdan? así es. Entonces venimos a la materia civil y en la materia civil pues vamos a tratar de determinar a quién le asiste Y ese un mismo mejor asunto derecho. puede ir cruzando por varios juzgados en diferentes Así es, materias. en diferentes Se materias. Y es un complica. proceso jurídico complejo. No pudiéramos definir al derecho de autor como perteneciente a una sola materia. Traen muchas implicaciones, muchas implicaciones. Por eso es necesario que incluso el juzgador pues, esté actualizado con los diferentes mecanismos que se tienen para la difusión, la explotación de estos derechos. Cuando llega un asunto así a un tribunal, ¿qué retos enfrentan ustedes? Bueno, una parte sería la capacitación, ¿no? Pero ya están actualizados, pero ¿qué temas? ¿Se presentan asuntos novedosos? Sí, efectivamente hay en esto mucha innovación, sobre todo si partimos de la base que cada día son nuevas las formas de explotación y de difusión, ¿sí? Veíamos con la cuestión del Internet, veíamos que dentro de esta misma plataforma tenemos variantes, ¿sí? No es lo mismo una difusión, digamos, local que una difusión internacional, que con contenidos distintos, donde hay implicaciones de otros países, o sea, tenemos una gran diversidad. De este intercambio de experiencias, de este intercambio de información que tuvieron entre jueces, sus equipos de trabajo, los secretarios y los especialistas, y directamente los compositores, los autores, ¿qué aspectos son los más inquietantes? ¿Tener una legislación a nivel internacional adecuada? ¿O qué sería la inquietud más importante? Pues yo creo, ahorita en la actualidad, el principal problema es eso, tener una legislación y además convenios, yo creo, con otros países para que sea la protección de manera armónica de estos derechos. Se tienen que existir esa reciprocidad entre los países, porque si, por ejemplo, aquí se está explotando la obra de determinado artista, ¿sí? Y posteriormente algún connacional, su obra se está explotando en otro país, pues tiene que haber un mecanismo recíproco de compensación entre los dos y tiene que mostrarse la misma disponibilidad en cada país pues, para tutelar y proteger esos derechos. Entonces, es una situación de reciprocidad entre los países. ¿Qué papel juega dentro de todo esto el Instituto de Derechos de Autor? Bueno, el instituto precisamente se va a encargar de regular desde los procesos de inscripción, de tener un orden, de tener efectivamente una vigencia
de estos derechos, y si se suscita un conflicto, pues va a ser determinante precisamente la labor que haya emprendido y lo ordenado que esté llevándose esos registros. ¿También participaron personas del Instituto Sí, Nacional también de tengo Derechos de entendido Autor? que participaron gentes del Instituto de Derechos de Autor, y pues esto complementó de manera satisfactoria este ciclo, de este coloquio. Durante una semana estuvieron hablando de esto, Durante ¿no? una semana. Cuando yo participé, estuvo el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, ¿sí? Que es pues una organización que a través de la exposición que nos hizo, cómo ha venido pues tratando de regular, tratando de hacer procesos más justos para los autores y los compositores, cantautores, de tutelarles todos sus derechos, ¿sí? Porque en la mayoría pues ellos desconocen, los autores y compositores, toda esa gama de derechos Este que tipo de tienen. encuentros fortalece, ¿no? Esa parte, porque bueno, sabemos, ustedes como juzgadores, por parte de la Escuela Judicial, están siempre actualizando sus conocimientos, no solamente en esta materia, pero para ellos, como usted dice, el estar más familiarizados, actualizados en los recursos legales que puedan tener, también es muy útil, ¿no? Se contribuye. Pues sobre todo, una de las situaciones que yo logré percibir, la sensibilidad. Digo, al lado de los expedientes fríos y eso, sensibilizarnos un poco más en estos procesos, sobre todo cuando están en conflicto los derechos en cuanto a su explotación, ¿sí? Nosotros vemos en los procedimientos judiciales la dificultad, por ejemplo, que existen en materia probatoria. Eso es un aspecto para nosotros de suma importancia, que tengamos la sensibilidad. Experimentamos nuevos sistemas probatorios, ¿sí? Con nuevas tecnologías. Magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos, Sí, porque el cómo tema no. es interesante, esta parte de la prueba en este tipo de procesos. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos en la parte final del programa, conversando sobre el coloquio que se realizó aquí en la Escuela Judicial sobre derechos de autor, y nos comentaba, magistrado, en el bloque anterior sobre el momento en que se presentan las pruebas, ¿no? Sí. ¿Qué retos son? Uno para la parte que los presenta y otra para ustedes que los tienen que evaluar, ¿no? Esas pruebas. Sí, sin duda fue una de las principales preocupaciones que se nos expusieron. El tema de la prueba en estos procedimientos. Hablamos de que si es en medios electrónicos, bueno, pues en medios electrónicos a lo mejor queda algún registro electrónico, una grabación y eso. Pero el problema es cuando es la ejecución, por ejemplo, hablamos de un restaurante, con qué frecuencias, qué tipo de música, qué autores. Y aquí, pues para probar, por ejemplo, una sociedad de gestión, que es la Sociedad de Autores y Compositores, que cuántas veces se ejecutó, se reprodujo alguna obra, pues es difícil en realidad Por ejemplo, ahora ya contabilizarlo. Existen estas plataformas digitales, usted Así descarga es. la música y ahí Así tienen es. como su playlist, ¿no? Sí, tiene su registro, queda un registro. El ajá. problema es cuando es la ejecución, incluso también material de las obras, ¿sí? ¿Cómo van a probar cuántas veces se ejecutó la obra? Entonces, claro, nosotros los juzgadores, pues con mecanismos que nosotros en el día a día utilizamos, por ejemplo, utilizamos lo que es la carga dinámica de la prueba, quién tiene
la mejor facilidad para probar, y con estos mecanismos nosotros pues tratamos de que en el proceso sea más equilibrado entre las partes. ¿En qué consiste esto de la carga dinámica de la prueba, Bueno, magistrado? la carga dinámica de la prueba es que se va arrojando la carga según se vaya afirmando, o sea, no es estática. Según lo que yo vaya planteándole al juez, es lo que voy a ir probando, y a su vez, mi contraparte, también lo que vaya a plantear, pues va a tener necesariamente que probarlo. Tenemos en los procedimientos judiciales niveles rígidos de prueba, inspirados desde luego en la ley, que dice que el que afirma está obligado a probar, que los hechos negativos no son susceptibles de prueba, a menos de que envuelvan una afirmación. Pero frente a estos sistemas rígidos, pues han venido otras nuevas teorías acerca de la prueba. Y entre ellas, pues tenemos la carga dinámica, que no es estática, no nada más uno solo es el que prueba, sino que también la contraparte tiene que probar, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene la mejor o la mayor facilidad para probar? Pues a él se le arroja la carga de la prueba. Entonces, mediante estos mecanismos, pues se trata de lograr una mejor protección de estos derechos. Hablábamos de que tocan varias materias, ¿no? Un mismo asunto puede ir pasando de lo penal y de repente ir a lo civil, a lo administrativo. ¿Qué tanto dura un juicio de este tipo? Bueno, regularmente, pues todos los procedimientos, tienen tres instancias, dos instancias. En el fuero común y una que es la tercera, el juicio de amparo. Nosotros, pues aquí en el primer circuito, pues si nosotros vemos en los tribunales colegiados el tiempo promedio en el que resolvemos, que pues no van arriba de 3 meses, sí. Pero ese asunto ya venía, pero ya ese un camino asunto recorrido. Ya va a depender también en los juzgados de distrito. Generalmente los juzgados de distrito son mucho la carga de trabajo. Sí, un juzgado de distrito pues maneja asuntos mercantiles, maneja asuntos de amparo, manejan entre todos estos procedimientos, pues a veces se tornan complejos, a veces las propias partes provocan que un procedimiento... Sí, se pueden presentar muchos recursos. Se pueden presentar muchos recursos, o también dependiendo la cantidad de las pruebas y la complejidad. Del mismo asunto. Y la complejidad del asunto, y que se requieren, sobre todo en estos casos, a veces de periciales, de pruebas periciales, y las pruebas periciales, pues también no es a veces su desahogo tan sencillo, sí es complejo y requieren tiempos considerables. Y un poco a manera de conclusión, magistrado, ¿qué es lo que se lleva de este coloquio? ¿Por qué es importante que se estén realizando este tipo de encuentros? Quiero pensar, pues todos salen ganando, ¿verdad? Porque el intercambio de las experiencias pues enriquece tanto a los juzgadores como a las personas que están involucradas en estos temas. Yo creo este tipo de coloquios son muy benéficos para todos, ¿sí? En el caso de escuchar a un autor, compositor, de viva voz, y manifestarnos que efectivamente a través, por ejemplo, de las sociedades de gestión les tutelan adecuadamente sus derechos, sí reciben por su trabajo la retribución, bueno, pues eso nos acerca mucho a la realidad objetiva de las cosas. El escuchar al presidente de la sociedad de autores y compositores, las batallas legales que tiene, los retos que enfrentan, no a nivel nada más nacional, sino a nivel internacional, ¿sí? Pues eso también a nosotros como juzgadores nos sensibiliza en esos procedimientos. Creemos que con estos encuentros nosotros pues tenemos más herramientas para que al momento de decidir podamos dar una solución adecuada, una adecuada tutela de derechos. Bien, pues le agradecemos mucho, magistrado, que nos haya acompañado en el programa de hoy. Les agradezco mucho.
Gracias también a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Yo soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.